Shabbat Shalom, mis amados del Eterno, la paz de Adonai sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus vidas, sus familias, todo cuanto tienen. Acá estamos por la misericordia de Adonai para llevar su palabra, porque es por su misericordia, amados, Él nos sostiene, como está escrito en el Salmo 51. Las palabras del rey David: Adonai, abre mis labios para que mi boca publique tu alabanza. Quiero abordar un tema bastante importante. Queremos la salvación, pero no queremos el pacto. Muchas veces los seres humanos actuamos así, no queremos compromisos, no queremos negativas, queremos hacer lo que nos plazca. Y tristemente hemos conocido el sacrificio de Yeshua como: Cristo murió por mis pecados y para que yo no fuera al infierno. Se acabó. Pero la palabra de Adonai nos dice que Yeshua HaMashiach derramó esa sangre que habla mejor que la de Abel, para que hubiese una remisión de las transgresiones que había debajo del primer pacto. Remisión de las transgresiones que había debajo del primer pacto, no para remover el pacto. Él vino a hacer una remisión de esas transgresiones, borrón y cuenta nueva, a saldar esa deuda para que nosotros ahora andemos en vida nueva y tengamos la Torá del Padre en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso lo vamos a ver. De eso habla el profeta Oseas, de eso habla todo el Evangelio, de un plan perfecto de salvación. Fíjense ustedes, la sangre de Yeshua viene a ser derramada para sellar un pacto. Así que si tú eres de los que quiere aceptar la salvación a través de la sangre de Cristo, entonces también debes aceptar el pacto. Y quiero hacer acá una aclaratoria. Cristo es el nombre griego, es la traducción griega de la palabra hebrea Mashiach, Mesías. Jesús es la traducción del nombre hebreo Yeshua, que significa salvación. Como estamos en una restauración, mis amados, cuando yo hablo de Yeshua HaMashiach, es Yeshua el Mesías. Y esto no es una casualidad, porque la palabra nos cuenta el final desde el principio. Hay un gran paralelo entre José, Joseph y Yeshua. Cuando José llegan sus hermanos a pedir comida, a pedir esa salvación, sus hermanos no lo reconocieron porque él estaba vestido con ropas egipcias y tenía un nombre diferente, Sagnapanea. Aún así, aunque no lo reconocieron, José lo sustentó. Yo no estoy condenando a quien diga Cristo y Jesús, porque durante el tiempo que yo mencioné el nombre de Cristo, Él sustentó mi vida. Pero llega un tiempo de restauración. Y hay una gran diferencia entre el Jesús que se nos ha presentado más griego, más romano, que abolió la Torá, que santificó todos los alimentos, que quebrantaba el Shabbat, que crucificó la ley en la cruz, al Yeshua hebreo, al Yeshua judío, al Yeshua que guardaba Shabbat, que iba todos los Shabbat como era su costumbre a las sinagogas, que se levantó a leer, subió a leer la Haftará en el libro del profeta Isaías. El Yeshua que nos dio un significado verdadero de lo que era el Shabbat. Hay una gran diferencia, mis amados. Entonces tenemos que entender que la muerte del Señor Yeshua, la muerte de nuestro Mashiach, no fue nada más que para que yo no me fuera al infierno, no. Esa muerte viene a sellar un pacto. Vamos a ir un momento, por favor, por amor a Shem, al libro de Mateo, capítulo 26. Tú me puedes acompañar con tu Biblia. Si no tienes la Biblia en la mano, puedes anotar Mateo 26, versículos 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Vamos a ir un momento, amados, al libro de los Hebreos, en el capítulo 9. Y me quiero centrar en ciertos versículos. Fíjense ustedes lo que dice Hebreos 9. Voy a leer un momento el versículo 11 para contexto. Pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque sabemos que el Mishkan construido fue una visión que recibió Moshe del tabernáculo celestial. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjense lo que dice el versículo 14 y 15. Hebreos 9, versículos 14 y 15.
cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Adonai, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Por eso, versículo 15, Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones, ¿qué fue lo que se removió? La remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Yeshua vino a morir por nuestros pecados. ¿Qué es el pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es transgresión de la Torá. Primera de Juan. Todos nosotros habíamos pecado, habíamos sido destituidos de la gloria del Eterno. Todos nosotros, sin excepción. Porque eso fue un pecado heredado desde Adán. Habíamos transgredido la Torá de Adonai. Éramos culpables. No éramos aceptos. Recibimos carta de divorcio. Vamos a entrar a Oseas. Yeshua, Hamashiach, viene a derramar su sangre para concertar un nuevo pacto, a darle una nueva oportunidad a la humanidad, a darle una nueva oportunidad a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de abrazar este pacto y de que la Torá de Adonai fuera puesta en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si seguimos leyendo el libro de los Hebreos, vamos a llegar al capítulo 10, Baruch Hashem. Fíjense lo que dice el capítulo 10, en el versículo 14 y 15 y 16. Hebreos 10, 14, 15 y 16. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu cuando dice: este es el pacto que haré con ellos. Esto es Hebreos. No estoy en el Antiguo Testamento. Esto es Hebreos. Hebreos 10, 15 y 16. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda para el pecado. Él vino a remover esa maldición que venía sobre nosotros por haber roto la Torá. Él no vino a remover la Torá. Él vino a ponerla en nuestra mente y corazón. Cuando vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 11, ya para entrar a Oseas, quiero leer este versículo. Jeremías 11, dice el versículo 10, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. ¿Cuáles padres? La generación que estuvo en el Sinaí, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. ¿Qué nos dice Jeremías 31? Baruch Hashem 31. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nótese que nunca está nombrando gentiles, porque el Eterno está excluyendo a los gentiles. No, hay un plan perfecto de salvación y ya lo vamos a ver en Oseas. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos lo invalidaron. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1 es un profeta llamado por el Eterno que le dice: tómate una mujer fornicaria y ten con ella hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Eterno. Oseas capítulo 1, luego de Daniel, está el profeta Oseas. Miren la cantidad de versículos que tengo marcados acá, por eso les digo que uno ya aprende a conocer su palabra, su Biblia. Dice así: palabra de Adonai que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá.
y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Fíjense que se está haciendo una diferenciación entre rey de Judá y rey de Israel, porque hubo una división del reino luego del reinado de Salomón con su hijo Roboam. Roboam se queda con una tribu y parte de Leví, y las 10 tribus son dadas a Jeroboam, su siervo, por causa del pecado. Las tribus se habían separado, el reino se separó. Fíjense lo que nos sigue diciendo el versículo número 2. El principio de la palabra de Adonai por medio de Oseas es este: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Adonai. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo el Eterno: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la casa de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Este primer hijo que tiene el profeta Oseas con Gomer, le ponen por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo haré cesar el reino de la casa de Israel. La casa de Israel estaba reinando en Samaria bajo Jeroboam, 10 tribus que fueron llevadas en cautividad a Asiria, de la cual nunca volvieron porque se dispersaron entre todas las naciones y perdieron su identidad. Y de esa manera, dispersándote entre todas las naciones, la semilla de Abraham fue dispersa entre todas las naciones. ¿Quién entenderá la mente de Dios?, escribió el apóstol Pablo. ¿Quién le dio al primero para que él te recompense? Cuán grande es su sabiduría, inescrutables sus juicios y sus caminos. Él ideó un plan perfecto de sujetar a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dice el versículo 5, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo a Adonai: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. No me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. En este contexto hay que entender que la casa de Israel es también conocida como casa de Efraín, como casa de José, es el reino del norte. Está la casa de Israel y está la casa de Judá. Mas de la casa de Judá, fíjense lo que dice Oseas, capítulo 1, versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Adonai su Elohim. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Adonai le está diciendo al profeta Oseas: yo voy a hacer cesar el reino de la casa de Israel. Ya no serán más un reino, los voy a dispersar entre las naciones. Ya no tendré más misericordia de la casa de Israel, pero de la casa de Judá sí voy a tener misericordia. ¿Y sabe qué? Es por eso que hoy vemos judíos. Es por eso que hoy vemos una tribu de Judá que la podemos diferenciar, que ha mantenido la Torá, que volvió a Jerusalén cuando hubo una restauración de la nación. Es por eso que hoy vemos que hay judíos. Pero Israel no es solo Judá, son 12 tribus. Pero el Eterno le está diciendo al profeta: espérate un momento, ten 2 hijos. A uno le vas a poner Jezreel, porque yo voy a hacer cesar el reino de la casa de Israel. Y vas a ponerle a tu hija Lo-Ruama, porque ya yo no voy a tener más misericordia de la casa de Israel. Más de la casa de Judá, yo sí voy a tener misericordia. ¿Quién es el que alcanza misericordia y por eso se ha mantenido hasta hoy? Judá. Más de la casa de Israel no voy a tener misericordia. Voy a hacer cesar su reino. ¿No dijo Yeshua que él había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Quiénes son esas ovejas? ¿Quiénes son esos huesos secos que le fueron mostrados al profeta Ezequiel, que ahora están volviendo a su identidad israelita? Fíjense lo que dice el versículo 8. Después de haber detestado a Lo-Rumá, concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo a Adonai: ponle por nombre Lo-Amí, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. Ponle por nombre Lo-Amí, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. Ustedes han visto cuando muchos gentiles citan los versículos que dicen: aquel que no era pueblo, ahora fue hecho pueblo, quienes no eran hijos, fueron hechos hijos, refiriéndose a los gentiles. Ellos están citando al profeta Oseas.
¿A quién se le dijo esto? A las 10 tribus de la casa de Israel, descubriendo nuestra identidad. Dice el versículo 10, con todo será el número, ponga usted atención, Oseas 1:10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿Cómo es esto que tú me estás diciendo, Adonai, que los vas a desechar, que no vas a tener misericordia de ellos, que ellos ya no serán tu pueblo, pero que con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar? Cada vez consigo, y yo soy de Perú, y yo soy de América, y yo soy de Colombia, y yo estoy en Francia, y yo estoy en China, pero estoy volviendo a la Torá, pero estoy volviendo al Shabbat, pero estoy descubriendo mi identidad como israelita, Baruch Hashem. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente. ¡Wow, wow, wow! Ustedes que no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Ustedes que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Qué hace el Eterno? Escoge un pueblo, Israel, para que fuera una luminaria en el mundo, para que llevara a las naciones la Torá del Rey. ¿Qué pasa con este pueblo? Que había sido constituido como un reino. Invalidan su pacto. Son divididos en dos reinos, la casa de Judá en el sur, la casa de Israel en el norte. Ambos son llevados en cautividad. La casa de Judá es llevada cautiva a Babilonia, pero regresa de su cautividad porque el Eterno dijo, de ellos sí voy a tener misericordia. Pero la casa de Israel nunca regresó de su cautividad en Asiria. Ella fue dispersada entre todas las naciones. La semilla de Abraham fue dispersada entre todas las naciones. ¿Qué pasó con los judíos? ¿Acaso ellos recibieron a Yeshua? No. ¿Por qué? Ha acontecido endurecimiento a Israel en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Gentil significa fuera de pacto, porque la casa de Israel invalidó el pacto, fue divorciada, recibió carta de divorcio según Jeremías capítulo 3. Recibe una carta de divorcio y la mujer es libre únicamente de adulterio si su esposo muere. ¿Quién es el que muere en el madero? Y ocurre una remisión de nuestros pecados. Y la semilla de Abraham se dispersa entre todas las naciones. ¿Y por qué nos está diciendo acá el profeta Oseas? Con todos los hijos de Israel, la casa de Efraín, las 10 tribus, se multiplicarán como la arena del mar, que no se va a poder medir, que no se va a poder contar. ¿Con quién es que viene a ser el nuevo pacto Yeshua? Con la casa de Judá, con la casa de Israel. ¿Dónde entran los gentiles en esto? Romanos. Libro de Romanos, Baruch Hashem. Fíjense lo que dice la salvación a los gentiles. ¿Acaso ha tropezado Israel para que cayese? Romanos 11:11. De ninguna manera. Pero por su transgresión, fíjense, el Eterno sujeta a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Por la transgresión, la salvación llega a los gentiles porque las ovejas perdidas de la casa de Israel son dispersadas entre todas las naciones. Pierden su identidad. Y esa semilla de Abraham llega a los gentiles. Y cuando va ese mensaje, hay personas que dicen, yo escuché el silbido. Y que testifican, yo comencé a guardar Shabbat en la pandemia. Yo soy una. O yo comencé a guardar Shabbat tal año. Y ahora yo he comenzado a entender mis raíces israelitas, mis raíces hebreas que me quitaron. Pero es que eso no es una casualidad. Eso es el cumplimiento de una profecía. Dice Romanos 11:12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defecto, la riqueza de los gentiles,
¿Cuánto más será su plena restauración? Es que va a haber una restauración del reino de Israel. ¿No fue eso lo que le preguntaron los discípulos a Yeshua cuando resucita? ¿Tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué les dijo Yeshua? Ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria. Acuérdense que el reino, la casa de Judá era en Judea. Y la casa de Israel era en Samaria. Ustedes me van a ser testigos en Judea, Samaria y en los confines de la tierra. Porque la semilla de Abraham fue dispersada entre todas las naciones. Tú y yo que hemos aceptado el sacrificio de Yeshua. Tú y yo que ahora somos hechos partes del nuevo pacto. Que hemos recibido la Torá en nuestra mente y corazón. Somos pueblo de Israel porque hemos sido injertados. Porque el Eterno ideó un plan perfecto de salvación. Que nadie te quite tu identidad como casa de Israel. Que nadie te quite tu identidad de amor a la Torá, al Shabbat, a las santas convocaciones. Porque por tus venas corre la sangre de Abraham. Porque por tus venas está la sangre de Yeshua que te ha venido a redimir. Porque ustedes les hablo gentiles, porque yo soy apóstol a los gentiles. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre. Porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino la vida entre los muertos. Porque si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Algunas de las ramas fueron desgajadas. Y tú, siendo un olivo silvestre, has sido injertados en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si tú te estás jactando, entiende que tú no las sustentas a ellas, la raíz te sustenta a ti. Ya va, ¿de qué olivo, de qué ramas estamos hablando? Volvamos a Jeremías. Jeremías capítulo 11. Fíjense lo que nos dice Jeremías capítulo 11. Dice así, 11:16, es en el mismo capítulo donde se nos está hablando que habían invalidado el pacto. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó a Adonai tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Fueron desgajadas para que ahora venga la plenitud de los gentiles y se haga parte del pueblo de Israel. Fíjense lo que dice Romanos, gloria al nombre del Eterno, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Judá no recibió al Mashiach hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto que hice con ellos cuando yo quite sus pecados. Baruch Hashem. Acá Pablo empieza a citar Jeremías. Amados, les tengo noticias. En este primer capítulo de Oseas hemos entendido que hubo una división del reino. Jezreel, lo Ruama y lo Amí. Voy a hacer cesar el reino de la casa de Israel. Ya no voy a tener misericordia de la casa de Israel, pero sí tendré misericordia de la casa de Judá. Con todo será el número de los hijos de la casa de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y el lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente. Porque es que a Hashem le plació estructurar un plan de salvación. Y si hoy tú estás sintiendo el llamado, eres israelita, que nadie te robe tu identidad, porque la semilla de nuestro padre Abraham fue dispersa entre todas las naciones. Y a través de la sangre de Yeshua HaMashiach tenemos entrada al reino. Cuando leemos en Apocalipsis de la Nueva Jerusalén, hay 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de la casa de Israel. ¿Por qué Yeshua escogió 12 apóstoles? La casa de Israel. Amados, es increíble la parábola del hijo pródigo. 2 hijos, uno se queda en casa, Judá, pero el otro se va entre las naciones. Pero el padre lo recibe y tiene misericordia. Y el hijo mayor, Judá, comienza a sentir celos. ¿Cuándo nosotros podemos hacer intrigar un poco a Judá? Sentir esos celos. Ya yo lo he experimentado. Cuando de repente comienzan a ver que gentiles que no son parte de la tribu de Judá comienzan a actuar como israelitas y comienzan a guardar la Torá y comienzan a comer kosher y comienzan a santificar el Shabbat y comienzan a honrar la Torá del Eterno.
Esto es un plan perfecto de salvación, mis amados. Acabamos de entrar al capítulo 1 del profeta Oseas. Ten esto en tu mente. Jezreel, lo Ruama, lo Amí. 3 hijos del profeta Oseas con un significado. Ve a Oseas capítulo 1 y descubre tu verdadera identidad. Y ahora es que nos vamos a sumergir en una profecía maravillosa, porque el libro del profeta Oseas, amado, prácticamente se escribió para nosotros, para esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Shalom.